En el primer segmento vimos los graves cargos de acusaciones de corrupción, de enriquecimiento ilícito que se le están haciendo a dos expresidentes de la República y que hay 29 funcionarios que de acuerdo a la Oficina de Probidad deberán justificar en las próximas semanas o meses su enriquecimiento, si fue lícito o no fue lícito. Ese es un tema de los tribunales. Vamos en este segundo segmento a hablar de un tema también de vibrante actualidad que tiene que ver con la historia del país. Sabemos que el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz allá en México, en el castillo de Chapultepec. Y que después de eso y antes de eso se dieron una serie de leyes importantísimas para la reconciliación nacional. Entre esas leyes hemos tenido y tenemos la ley de amnistía. La ley de amnistía que ha servido para que un montón de terroristas, que en aquel momento eran terroristas, que pertenecían al FMLN, que eran mal llamados comandantes cuando realmente eran cabecillas, les perdonaran todos sus delitos, sus 120 o no sé cuántos asesinatos de civiles, de alcaldes, profesores, jueces, y también sirvió para que muchos altos mandos de la Fuerza Armada también fueran perdonados y comenzáramos una nueva vida, un nuevo El Salvador en paz, progreso y libertad, porque no se le puede olvidar a nadie en El Salvador que el presidente de La Paz fue el primer presidente de Arena, el licenciado Freddy Cristiano. Pero ahora, más de 2 décadas después, el actual presidente de la República, que es un beneficiario de la amnistía, es un amnistiado, se quiere volver juez de la amnistía y quiere pues, y le pide a los otros amnistiados que se presenten y él y su gabinete no se presentan. Entonces es una situación grave porque demuestra una violación al espíritu y la letra de los acuerdos de paz. Coronel Reyes Deming. Sí, fíjese que esto no es una situación que es de hoy, no es noticia de este día. Recordémonos que en el 2010, a finales de 2010-2011, vino la difusión roja. ¿Es cierto? Esta difusión roja, la misma difusión roja. No hay dos difusiones rojas. Es la misma. Es la misma. Y en aquel momento y para ese momento, la Corte Suprema de Justicia sacó 2 resoluciones. Y dejó claramente dicho de que no aplicaba una captura por esa difusión roja. Así lo estableció, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a esta fecha y en un momento en que este gobierno del FMLN está descalabrado, topado, de manera en el banquillo de los acusados, de verdaderamente comportándose como un ente incapaz de manejar los beneficios y los intereses de este pueblo? Y ahí estamos viendo temas importantes. El problema del agua, vital líquido para nuestro pueblo. Correcto. Tenemos el problema de la corrupción de sus funcionarios. Esto sí pasado. Y empezando por el de ANDA también, esto sí pasado. Ahí está. Tenemos la también, Lilian le manda un recado al presidente. A cada rato. ya lo va a topar y lo va a ir a buscar, le dijo el presidente. Y que no se le vaya a negar, le dijo. Que no se la vaya a negar. Tenemos el problema de la delincuencia. Está la tregua manejada por estos 4 jinetes del apocalipsis, que ahí están. Imagínense, tenemos también problemas de trabajo, tenemos el problema falta de empleo, tenemos el problema de la medicina, tenemos el problema de toda variedad, el Zika, epidemias, y el gobierno ¿qué está haciendo? Lanza una cortina de humo y viene este momento, le dice de una manera arbitraria, prepotente e ilegal, soberbia además, a una institución, y soberbia política, porque eso lo hacen como partido político, le dicen y se aprovechan de una institución a la cual la pueden manipular, le dicen proceda a hacer esta captura y ahí veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué? Para que todos los medios de comunicación retomen las primeras planas de los periódicos y aparten y crean una cortina de humo a todo este problema que el gobierno sabe que tiene y no sabe cómo hacer. El problema es las pensiones. Van a quitarle la pensión a la gente y se va a echar ese dinero del gobierno para hacer lo que quiere. Y después va a pedir pisto prestado para ver
¿cómo sales otra vez de los problemas? O sea, le quita a la gente que está ahorrando su dinero y después pide prestado para que la misma gente lo pague con impuestos. Doctor Vázquez Vázquez, tenemos el problema que le quieren caer encima las pensiones de la gente. Los casi 7.000 asesinatos del año pasado. El promedio de asesinatos de este año subiendo. Usulután muertos por todos lados, la zona oriental y todo el país. El Zika matando gente. El dengue, la chikungunya. Ya va a comenzar a llover y van a haber problemas serios de salud. Las escuelas tiradas al suelo. En los hospitales la gente tirada en colchonetas. Los titulares peleándose con los médicos del Hospital Rosales. Peleándose con el Hospital de la Santa Camila. Aquí el Hospital San Pedro sin medicinas. Santiago de María sin medicinas. El Hospital de Jiquilico sin medicinas. ¿Es esto una cortina de humo? ¿O es dos cosas? Cortina de humo y además guerra popular prolongada contra la democracia liberal. Yo sigo pensando que quieren destruir esa democracia liberal. Cortinas de humo, sí, aprovechan las cortinas de humo, pero son realidades. Todas las que ha dicho el doctor son realidades. Si esto fuera un partido de fútbol, el gobierno fuera perdiendo. No, van perdiendo. Y en el sótano. Van perdiendo. Ahora, el dinero, que nos ponen más impuestos, que nos quitan por esto, que nos quitan por aquello, hoy están queriendo nos quitar las pensiones. Perdónenme, el dinero a mí me interesa más en los bolsillos de la gente que en el gobierno, que ya vemos lo que pasa cuando están en 4.500 millones quieren agarrar. Sí, pero ya vimos lo que pasa cuando están en el gobierno, de que el presidente se puede ir a comprar grandes cosas a tiendas carísimas con el dinero lo van a hacer con las pensiones, los impuestos, los préstamos, etcétera. Yo creo que no, el dinero más importante que el dinero lo tenga la gente que sabe lo que quiere y que sabe para qué lo va a utilizar, a que esté en el gobierno. A mí me parece que esto, además de que es de una cortina de humo, que esconde los graves problemas sociales, económicos y políticos, y además el pleito que ellos tienen adentro, para quién va a ser el candidato presidencial, si el que tienen de alcalde ya en la capital, si va a ser el ministro de Obras Públicas, si va a ser la ministra de Salud, si va a ser el canciller, si va a ser el alcalde de no sé qué pueblo, si va a ser la presidenta de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen un pleitecito ahí, que todos quieren ser presidentes, lo esconden. Pero además, en este proceso del conflicto de baja intensidad y de la guerra popular prolongada, quieren finalmente conseguir uno de sus objetivos históricos, que es destruir la Fuerza Armada para volverlo un ejército popular que responda íntimamente solo a los intereses del gobierno y que no responda a los intereses sagrados del Estado, que es totalmente diferente. Una Fuerza Armada le debe lealtad al Estado y a su pueblo, no a ningún gobierno ni a ningún presidente. Entonces a mí me parece que tienen dos objetivos: el esconder la grave problemática nacional y el destruir la Fuerza Armada y sus instituciones. ¿O no le parece así, mi querido coronel? Usted que apostó su pellejo tantísimas veces a que lo mataran, imagínense, desde cadete coronel, me imagino que pasó sus 32 años. Sí, por supuesto, y así lo ve la Fuerza Armada en situación activa, que no puede pronunciarse. Mire, pero los generales, ¿qué fue lo que dijeron? No, ellos están muy claros, y ellos están claros en el sentido de que dicen, no puede este gobierno de una manera arbitraria violar la ley. No puede, y hay que hacérselo ver, y hay que demostrarlo, y hay que decirlo. Y el gobierno tiene que tener la capacidad de escuchar. Importante es que ya hay personeros de este gobierno, como el vicepresidente, que de una manera, amnistiado también, que hoy vienen a darse cuenta de que están cometiendo un grave error. Y les voy a hacer este recuerdo y les voy a dar un punto que lo pueden comprobar para que no vean que aquí no estamos inventando las cosas, ¿verdad? Dice el artículo número 1 de la ley de amnistía que se perdonan todos aquellos actos que ocurrieron en la guerra, e inclusive cuando habla de más de 20 personas que mueren. Pero dice ahí, no se va a considerar amnistiado los delitos de secuestro, porque esos están considerados en el Código Penal. Secuestro. Entonces vayan ustedes a YouTube y busquen declaraciones de Chafi Handal. Y dice Chafi Handal bien clarito. El finado. Dice el finado, hay que ahí esté bien, donde está, ¿verdad? Y dice, el FMLN se vio obligado a secuestrar a muchas personas. Así lo dice. ¿Y por qué?
porque tenía que conseguir dinero. Fue en la fase en que nos estábamos recogiendo fondos. Y si hay declaraciones, es más, este jueves 11 de febrero se está cumpliendo 45 años del secuestro y asesinato del primer secuestrado por el FMLN. Pero aquí estamos oyendo a un profesional de las armas, a un profesional de las ciencias políticas que nos está diciendo que en los acuerdos de paz, en su articulado dice que el secuestro no es amnistiado. No es amnistiado. Porque ese ya está establecido como un delito en el Código Penal. La amnistía fue tan clara que no se metió a violar ni a cambiar el cuerpo legal vigente. ¿Me entiendes? Entonces no pueden ellos. Ahora, es importantísima la amnistía porque si yo vengo y le golpeo a alguien y ese alguien me golpea a mí, nunca vamos a ser amigos a no ser que nos perdonemos. Y eso significa sí, me golpeaste, pero ya no voy a seguir rumiando el golpe. Pero, ¿qué aspirarán en el fondo y en el trasfondo de este gobierno queriendo romper el Estado de Derecho? Implantar el socialismo del siglo XXI. Ellos siguen su ruta. Nosotros aquí ellos siguen su ruta. ¿Qué es lo que se pone en riesgo si esto realmente, incapaces como son y abandonados como tienen el pueblo salvadoreño, llegan a implantar de una sola vez por todos y por todas las veces el socialismo del siglo XXI? Se pone en riesgo el derecho a tener su finquita. Aquí todos los que tienen su ganado, se pone sus caballos, que hay gente que tiene caballos de $30,000, o a los que tienen sus lanchitas para ir a pescar. Pero también aquí hay empresas de navegación, hay empresas grandes, pesqueros, pero todos son empresarios. Claro. Desde el más chiquito hasta el más grande. Aquí hay comerciantes fuertes, clínicas grandes, hospitales. El socialismo del siglo XXI establece entre sus principales preceptos en que el Estado, que hoy controla la mayoría de las instituciones, toma control de lo que a él le interese. Y él pone las reglas del juego y pone las condiciones. Entonces esa situación, el Estado de Derecho, la democracia se ve mancillada y se ve totalmente violada. ¿La democracia representativa está en juego, doctor? Está en juego, por supuesto. Cuéntenos. Porque para poder hacer lo que ellos quieren necesitan crear lo que se llama una dictadura del proletariado, con dos objetivos. Uno, hacer lo que ellos quieren hacer, que es decidir por nosotros lo que es bueno para nosotros. Y segundo, para controlar a aquellos que se oponen a esa situación. Entonces, dictadura es no democracia, dictadura es... Rompe el esquema. Rompe totalmente el esquema. Significa de que usted, amigo televidente, no va a poder elegir si quiere a uno o a otro como presidente. La gente de la zona oriental correría riesgos. Por supuesto que sí. ¿Todo el país? Todo el país. Bueno, absolutamente todo el país. ¿Cómo lo ve usted si ellos logran implantar esta desgracia? Nada en más. 30 segundos. Nada más tenemos que ver Sudamérica. Mira Sudamérica cómo está. Ve a Brasil con sus actos de corrupción. País socialista. País rico además. Riquísimo. Potencia mundial. La potencia mundial. Del mundo. Mira ahí, presidente Lula, que fue el velero, el faro, la guía de muchos, cuestionado y ya va que lo quieren meter preso por actos de corrupción. Hemos leído esta semana que van a ver los bienes de él, cómo es que los tuvo. Sí, el relevo de él y la que le puso también la señora Vilma, también va por ese mismo acto, preocupadísima. Miren a Correa. Estamos en los segundos finales para terminar este segundo segmento. Vamos a luchar desde la Asamblea Legislativa y desde las alcaldías nacionalistas porque el socialismo del siglo XXI no siga progresando y porque todos esos tontos útiles, porque todos esos filocomunistas que apoyan a los comunistas para llegar al poder y que controlen el Estado no vayan a ser los primeros en ser fusilados por ellos, porque estos son caníbales que se comen a los compañeros de viaje. Soy Orlando Cabrera Candray, su diputado leal, y este es Candray en Acción.